El cristianismo es la religión más grande del mundo en cuanto a total de miembros, con aproximadamente el 34% de la población. En Estados Unidos, como un 80% de personas encuestadas dicen ser cristianos, con un 60% de ellos siendo miembros de alguna congregación. Independientemente de los números, una cosa es cierta: muchos creen en Dios. Y esta fe sorprende a muchos no creyentes quienes piensan que no existe evidencia para Dios, y hasta justifican su falta de fe en esta falta de evidencia. Muchos dicen: si Dios verdaderamente existe, pues ¿por qué no lo demuestra? Si Dios demostrara su existencia de tal manera que elimine toda duda, entonces yo creería. Hasta los cristianos a veces se encuentran pidiéndole a Dios alguna señal de su existencia, una oración que muchas veces no parece ser contestada. La palabra dice que Dios quiere que todos sean salvos. También dice que esta salvación solo es posible con la fe. Los ateos dicen que si Dios demostrara su existencia, ellos creerían y serían salvos. ¿Por qué entonces Dios no provee más evidencia de su existencia? La evidencia para Dios no será discutida aquí, sino que se le dará atención exclusiva a la aparente falta de evidencia, que muchos dicen que es la razón por su falta de fe. Existen por lo menos tres respuestas. La primera es que sí existe evidencia suficiente para la existencia de Dios, en específico la revelación general, la revelación especial y la experiencia personal, que incluye el testimonio de millones de creyentes alrededor del mundo que dicen haber experimentado una relación con Dios. La segunda es que no hay garantía de que una persona creerá en Dios, aun si se le presenta la evidencia suficiente. Podríamos dar un sinnúmero de ejemplos de personas que deciden creer lo que quieren a pesar de toda la evidencia al contrario. De hecho, esto es lo que dicen los ateos que hacen los cristianos en cuanto a la evolución. Algunos le llaman a esto delirio. La palabra le llama dureza de corazón. Basta con leer los primeros 5 libros de la Biblia para ver cómo Israel vio el poder de Dios directamente muchas veces, dejando claro su existencia, para luego darle la espalda en pecado e idolatría. La evidencia entonces no necesariamente lleva a las personas a creer y ser salvos. La tercera y última respuesta es un poco más filosófica y requiere un mejor entendimiento sobre lo que significa creer. Creer no es lo mismo que saber. Si uno cree, significa entonces que uno realmente no sabe. Y si uno sabe, pues no hay espacio o necesidad de creer. La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si lo viéramos, no creeríamos, sino que sabríamos. Un ejemplo sencillo de esto es la existencia del sol. Nosotros no creemos que el sol existe, sino que sabemos que existe. Lo vemos, lo sentimos y podemos estudiarlo científicamente. No hay duda en ninguna mente racional que el sol existe, y es aquí donde está el problema real. Ya que todos sabemos que el sol existe, no podemos simplemente decidir dejar de creer en él. Nunca se tomó una decisión consciente de creer en el sol, y por lo tanto, no se puede tomar una decisión consciente para dejar de creer. Lo mismo podemos decir sobre Dios. Si Dios demostrara su existencia de tal manera que elimine toda duda, no seríamos libres para decidir creer o no creer. La fe en Dios ya no sería una decisión libre, sino que sería una obligación, convirtiendo a Dios en un dictador en vez de un creador que nos ama. La aparente falta de evidencia para Dios, entonces, es necesaria para poder creer. Sin esto, el ser humano no sería libre, y Dios no podría ser amor. Pero el ser humano sí es libre, y Dios sí es amor, dejando solamente una pregunta más para contestar. ¿Qué debo de hacer cuando la aparente falta de evidencia se empodera de mí? ¿Qué hago cuando entre el dolor y el sufrimiento clamo a Dios y no escucho una respuesta? Dado la revelación general, la revelación especial, la experiencia personal, el libre albedrío y el amor de Dios, la contestación es simple: solo cree.